¿Realmente eres libre o estás en una ilusión bien diseñada? Calles que no te dejan esconder, vecinos amables, un cielo azul que transmite libertad, y tú, sin saberlo, eres el único que no conoce el guión. Esto es The Truman Show en 1998, o así es la vida actual. En 1998, mientras el mundo apenas empezaba a hablar de Internet, Peter Weir y el guionista Andrew Niccol ya estaban haciendo una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando la vigilancia se vuelve entretenimiento? Truman Burbank, interpretado por Jim Carrey en su actuación más contenida, sin muecas, sin llamar la atención, mostrando la dualidad de un hombre que sonríe para el mundo mientras por dentro algo no encaja, vive en Sea Haven, una ciudad que, en realidad, es un gigantesco set de televisión con 5.000 cámaras ocultas, una audiencia global, y todo diseñado en torno a un solo hombre que no sabe que su vida entera es un producto. Truman ha vivido así desde que nació. Literalmente, fue el primer bebé adoptado legalmente por una corporación de televisión. Christoph, el creador del show, interpretado por Ed Harris, controla absolutamente todo. El clima, los actores que rodean a Truman, su esposa, su mejor amigo, su jefe, sus vecinos, e incluso su miedo al mar. Para evitar que escape por el agua, simuló la muerte de su padre frente a él cuando era niño, generándole un trauma que lo mantendría alejado de ese límite. A veces el control no es evidente. Se utiliza el miedo para que no quieras salir de tu zona de confort. Recuerda esta frase, la entenderás mejor en la siguiente parte del video. Pero la verdad, como siempre, encuentra la manera de aparecer. Un reflector cae del cielo. La lluvia solo moja una parte de la calle. La esposa de Truman hace publicidad en medio de una conversación seria, y Truman empieza a sospechar. Cuando entra la sospecha, ya no hay vuelta atrás. Lo que sigue es una huida desesperada. Enfrenta su miedo al agua. Navega contra una tormenta artificial generada por el propio Christoph para detenerlo, y finalmente su barco choca literalmente contra el borde del estudio, ese cielo azul que durante toda su vida había inspirado libertad. ¿Nada era real? Preguntaba Truman. Tú eras real, le responde Christoph con cinismo. Esa respuesta es la más perturbadora de toda la película. Christoph no niega la manipulación, la justifica. Las emociones de Truman eran genuinas, aunque todo a su alrededor fuera falso. La idea más perturbadora de toda la película es que en Sea Haven absolutamente todas las personas existen en función de Truman. Todos son actores. Truman es el único personaje real en un mundo de utilería. Y lo peor es ver nuestra realidad y entender que así es exactamente cómo funcionan hoy las redes sociales. Tú eres el protagonista de tu propio feed. Todos los demás existen como contenido alrededor tuyo. La diferencia es que Truman no eligió ser el centro de ese universo. Hoy, en este mundo, muchas veces no solo lo elegimos, lo necesitamos para sentir esa validación de que somos parte de algo, aunque sea falso, o eso nos han hecho creer. Esto nos lleva a cuestionar las herramientas digitales. Esta película llegó en 1998, cuando Internet apenas se instalaba en la vida del ser humano. Nadie imaginaba que 25 años después llevaríamos una cámara en el bolsillo. Transmitiríamos nuestra vida en redes y un algoritmo decidiría qué vemos, qué pensamos y qué compramos. Truman desarrolla desasosiego, paranoia, una sensación constante de que algo no encaja, que él no encaja. Hoy lo llamamos vigilancia digital, síndrome del personaje, siempre actuando para una audiencia, y una necesidad de encajar con una identidad social que aplaude lo auténtico, hasta que rompe las reglas del molde que ya establecieron como normalidad. Y la frase que resume todo el sistema la dice el propio Christoph. Aceptamos la realidad del mundo tal como nos la presentan. Eso no es solo una frase sobre Truman, es una frase sobre los algoritmos, las noticias, sobre cómo nos mostramos a un mundo diseñado para que aceptemos una versión editada de la realidad sin cuestionarla. Y como si no bastara con condicionar lo que vemos y pensamos, hay algo más que pocas veces cuestionamos. El espacio físico en el que vivimos también fue diseñado para guiar lo que hacemos. Sea Haven fue filmada en Seaside, Florida, un pueblo real, diseñado bajo los principios del nuevo urbanismo. Casas pastel, porches al frente, calles peatonales, todo pensado para que la comunidad interactúe y para que sea imposible tener intimidad. El urbanismo siempre ha sido una herramienta de control social, mucho antes de Sea Haven y mucho después. Transitar las mismas calles, sentarnos en la misma banca, hablar con las mismas personas, todo se vuelve predecible. Y eso era exactamente lo que Peter Weir quería demostrar con el set de The Truman Show, que una ciudad diseñada para manipular no necesita muros para controlarte, solo necesita que tu rutina se convierta en tu trampa. Y ahí está el truco del diseño. Sea Haven no es oscura, ni opresiva, ni distópica. Es luminosa, ordenada, perfecta, y recuerda, lo perfecto siempre termina siendo sospechoso. Cada elemento arquitectónico cumple una doble función. Belleza para el espectador del show y vigilancia para Christoph. Las ventanas grandes no son solo estética, son ángulos de cámara. Las calles curvas no son solo encanto, son límites invisibles que redirigen a Truman sin que él lo note.
Truman cree que tiene libre albedrío, cree que elige sus rutinas, pero cada calle, cada vecino, cada casualidad fue puesta ahí por alguien más. La arquitectura de Sea Haven no encierra con muros, encierra con confort. La ciudad en la que vives te da libertad o ya programó tu rutina. Cuando Truman finalmente llega al límite literal del set, Christoph le habla desde el cielo, como un dios que por fin se revela. Le dice que no hay más verdad afuera que en el mundo que él construyó para él. Las mismas mentiras, el mismo engaño. Pero en su mundo, Truman no tiene nada que temer. Y Truman, después de 30 años de vivir bajo vigilancia total, le responde con esta frase: nunca tuviste una cámara dentro de mi cabeza. Y eso es lo más poderoso que tenemos, nuestros pensamientos. Christoph controló su clima, sus relaciones, su pasado, su miedo al mar. Pero nunca controló lo único que de verdad le pertenecía a Truman, su mente. The Truman Show es una película de culto, y cada año que pasa, se parece más a nuestro presente. Cámaras en todos lados, ciudades diseñadas para guiar nuestro comportamiento, las redes sociales con una audiencia que disfruta observar vidas ajenas sin culpa. La pregunta que deja la película no es si Truman era libre, la pregunta es si nosotros lo somos. Si esta película te voló la cabeza tanto como a mí, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿cuál crees que es tu Sea Haven personal? Somos Wizark y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.